siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Muy buenas tardes, queridos hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren todos bien junto a sus familias y agradecerle al Señor primeramente por esta oportunidad, este privilegio de poder compartir su palabra con ustedes y asimismo juntamente ser edificados todos nosotros a través de ella. En esta tarde quisiera tomar un tema, que todos los temas son importantes por supuesto, pero quisiera tomar un tema
referente a lo que es la cobertura a grandes rasgos, no en tantos detalles, pero en el menor tiempo posible quisieras un poco poder hablarles acerca de la armadura de Dios o la protección que tenemos en Dios, a diferencia de lo que tiene el mundo como protección. Ya, sin más preámbulos, quisiera que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Mientras lo buscan, el título, como título he querido ponerle Nuestras armas en Cristo. Simple y conciso, nuestras armas en Cristo. Como decía anteriormente, quisiera que leamos esto y podamos un poco entender cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros. Cuando estamos en problemas, ¿a dónde acudimos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros y qué tiene el mundo? ¿Amén? Vamos a leer el texto, decíamos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38 en adelante. Ahí vamos a tomar algunos otros textos, pero este es fundamental. Dice: Saúl vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas, entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedió de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, primeramente por tu palabra, Señor. Señor, la revelación de tu palabra ya está puesta, Señor Jesús, en cada uno de estos manuscritos, ellos, Padre Celestial, inspirados por ti, Señor Jesús. Lo que podemos nosotros, Señor, acotar, lo que podemos nosotros, Señor, exponer de tu palabra, Señor, proviene de ti, Señor Jesús, y no estamos quitándole, Señor, ni agregándole nada, Señor, ajeno a tu palabra, lo que tú nos has querido entregar, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, Señor, nos llenes a mí primeramente, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, me lleve, Padre Celestial, a la realidad, al vivir, Señor Jesús, en ti, y asimismo a mis hermanos, que puedan ser de edificación, Señor, lo que vamos a ver en este instante. Te damos muchas gracias, amado Dios, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, veremos todo esto. Amén. Amén, mis hermanos. Como decíamos en un principio, nosotros, como hijos de Dios, cuando tenemos problemas, cuando surgen las batallas espirituales, los problemas que sufrimos diariamente como seres humanos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Hacia dónde acudimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O cuál es nuestra medida de protección? Porque, pongámoslo así, en la actualidad, sin ir más lejos, en nuestra propia ciudad, y creo que sin ir más lejos en nuestro país y alrededor del mundo, es algo tan común la delincuencia que realmente es algo del día a día. Roban a cualquier hora del día, ¿cierto? Estamos propensos, como hijos de Dios, estamos propensos a todo esto y no podemos hacernos vista gorda, como quien dice esto. Pero cuando el ser humano, ¿cierto?, sin Cristo, sin Dios, ve estos problemas, ¿cuál es su reacción? Voy a poner, no recuerdo cómo se llaman estas, ¿cómo
como protecciones que le ponen sobre el cerco, los cercos, como puntas y todas estas cosas, ¿cierto? Para que no entren los ladrones. Voy a poner alarmas, ¿cierto? Sabuesos, perros, ¿cierto? Bien adiestrados que detengan a un delincuente si es que entra. Todo tipo de protección que ellos les hagan sentir seguros, ¿cierto? Cuando viene cierto, lo típico, digamos, de las noticias en que va a haber escasez de alimentos, escasez de combustible, todo esto se han fijado y no está mal, digamos, ser precavido, ¿cierto? También el Señor nos habla mucho de eso, también ser precavido y tener, ¿cierto? Poder reunir nuestras cosas comestibles, no está mal, pero ¿cómo es el mundo? El mundo ¿se han fijado cuando surgen estas cosas? Se vuelven locos, van a los supermercados y se vuelven locos a veces hasta por algo que queda poca cantidad, se terminan peleando con la persona que están ahí. Entonces surge esta preocupación grande en el ser humano, digamos, de que va a haber escasez, necesito como comprar en gran cantidad y compran, y a veces esta escasez no es tanto como se decía, y después todas estas cosas, muchas de las cosas que tenían se terminan algunas hasta echando a perder. Entonces decíamos, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano sin Cristo y cómo es el ser humano en Cristo? Nosotros, tú y yo, hermano, cómo nosotros estamos preparados para enfrentar las circunstancias del día a día. Antes de seguir con eso, vamos a leer un poco lo que estábamos viendo. Decía, yo sé que la mayoría de ustedes, si no es todos ustedes, a menos que hayan hermanos nuevos que no conozcan de esto, pero la mayoría, ¿cierto? Sabemos que la historia de David, de Goliat, de Saúl, ¿cierto? Sabemos que David era un joven, ¿cierto? Que era pastor, que tenía varios hermanos mayores. Todos ellos estaban en la guerra, eran soldados de Saúl. Pero él estaba en casa, seguía en casa pastoreando. Y si vamos a un capítulo atrás, el capítulo 16, solamente para tener en cuenta, ya vemos la participación de David en esta parte, una interacción que hubo entre él y Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl tuvo este problema? Bueno, que fue, digamos, este espíritu que empezó a atormentar, lo que el Señor lo permitió, pero este espíritu lo empezó a atormentar a Saúl, disculpen, y requería de alguien que le tocara música, ¿cierto? Porque esto le iba a calmar. Dice, sus siervos de Saúl, dice, he aquí, disculpen, el capítulo 16, versículo 15 dice, entonces los servidores de Saúl le dijeron, he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga nuestro Señor a tus servidores que están delante de ti, que te busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano y tú te sientas bien. Y Saúl respondió a sus servidores, búsquenme por favor alguno que toque bien y tráiganmelo. ¿Cierto? Hasta ahí necesitaban un músico que toque el arpa, solamente. Pero sus servidores, dice, uno de sus criados dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Él es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia, y el Señor está con él. Entonces, aquí todavía era un joven, y nótese que dice valiente, hombre de guerra, y él era un pastor. Entonces, ya era visto por otras personas y destacado por otras personas como un joven valiente, hombre de guerra, músico, y aparte destacaba que era, cierto, de buen semblante. Entonces,
como decíamos, mire, volvemos al 17, pero versículo 12 dice: ahora bien, David era un hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl, este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra, como decíamos anteriormente, ¿cierto? Estaban junto a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el menor. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, ¿cierto? Una vez que David fue conocido por Saúl y le calmaba, ¿cierto?, con la música, iba de Saúl y volvía donde su padre a seguir apacentando las ovejas, porque ese era su rol que cumplía. Más adelante, ¿cierto? Ya vemos ¿cierto? Cuando el Goliat, ¿cierto?, empezó a intimidar al pueblo de Israel. En este mismo capítulo 17 vemos cómo Goliat comenzó a intimidar al pueblo de Israel, ni siquiera llamándolo a los soldados, no los llamaba soldados de Dios, como algunos pueblos destacaban: este es el pueblo de Dios, estos son los siervos de Dios. Pero cuando el Goliat está tan confiado, porque el pueblo de Dios se había alejado, cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos directamente del rey Saúl, se había alejado de Dios, estaba lejos de la presencia de Dios. Entonces, al alejarse él, también aleja el pueblo. Y al estar alejado del pueblo, Goliat se sentía capaz de derrotarlos. Y los llamaba, ¿cierto? Este es el pueblo de Saúl. Ya ni siquiera era llamado el pueblo de Dios, sino que era el pueblo de un mortal, de una persona. Y más adelante, en el capítulo 17, versículo 31, dice las palabras que David había dicho, porque David andaba, cuando llegó a dejarles alimento a sus hermanos, David andaba preguntando por este gigante, ¿cierto?, que hablaba y decía y balbuceaba y decía: pero ¿qué le van a dar al que derrota a este gigante? Y muchos le dijeron la respuesta de lo que le iban a dar. Entonces dice que en el 31 dice: las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, escuchen bien esta parte, cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba, fuera león o fuera oso. Tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Aquí David le recordó: mira, ustedes son los hijos del Dios viviente, son los siervos del Dios viviente, son el pueblo de Dios. Y este filisteo incircunciso ha venido a desafiarlos, al pueblo de Dios. Y David añadió: el Señor, y ahí destaca David: el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Y ahí, ¿cierto?, vemos que Saúl viste a David con su armadura, y dice, ¿cierto?, que David dice: ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Entonces David le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. Y se pone, ¿cierto?, dice que David se quitó lo que tenía, ¿cierto? Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el bolso pastoril. Después vemos que con esta misma piedra, ¿cierto?, derrotó a Goliat. Entonces David
con algo tan simple que podemos decir, una onda, una piedra, derrotó al gigante. Pero todo este pueblo, ¿cierto?, estaba atemorizado. Todo este pueblo, los soldados y el temor primeramente de Saúl como rey, teniendo todas estas armas, ¿cierto? Las espadas, ¿cierto? Las armaduras, cuánto armamento, ¿cierto?, forjado. Pero ellos tenían temor de enfrentarse a este gigante y al pueblo filisteo. Pero David no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque David no había sido, como quien dice, adoctrinado bajo este temor o bajo esta enseñanza de que lo que tengo en mis manos es lo que me sirve para pelear o para protegerme. No son mis habilidades, no es lo que yo tengo lo que me ayudará a protegerme, no son lo que decíamos en un principio, ¿cierto? No es que yo ponga protección a mis cercos, a mi casa, cámaras y todo lo demás, lo que me va a mantener protegido. David, su centro de saber que él estaba protegido y que él podía ganar la batalla contra el filisteo era Dios. Dijo: el Señor que me libró de todas estas cosas, del oso, del león, ¿cierto? Él me librará de este gigante. Él dijo: no, yo voy a tomar mi onda, voy a tomar mis piedras. Es algo tan simple, pero en esa simpleza era para demostrar el poder de Dios. Dios se manifiesta en las cosas que para el resto, para el mundo, son imposibles. Para el mundo es pérdida de tiempo o es de mofa o de burla que tengamos fe en un Dios vivo, ¿cierto? Y que tengamos fe en que para algo que para ellos es invisible. Tengamos fe en eso. Para el mundo es insólito y hasta burla de pensar de que hoy como piensan esto, no están asustados porque viene hambruna o viene esto. No, el Señor es fiel. Tengo como decíamos, he sido prudente, he comprado mis cosas, pero no me volveré loco comprando si sé de que va a haber esto o esto otro, porque mi primera confianza está en el Señor. Y aunque vengan pruebas, aunque vengan batallas y todo lo que venga por delante, no será motivo de que me asuste. Cuando viene Goliat, digamos, y ve a David, dice que lo mira en el 42, versículo 42, dice: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y los animales del campo. Hermanos, el enemigo va a usar argumentos fuertes, poderosos, para atemorizarte, para decirte: oye, no eres capaz. ¿Tú crees que eres capaz de enfrentar este problema solo? ¿Tú te crees capaz de enfrentarme, de seguir adelante? ¿Estás acabado? El enemigo va a usar todos los argumentos, y créanme que son argumentos muy poderosos para aquel que no conoce a Dios. Pero para quienes hemos conocido al Señor, sabemos bien en quién confiar, sabemos bien en quién debemos confiar y dónde debe estar puesta nuestra fe, nuestra esperanza. Nuestro centro debe ser Dios, debe ser Cristo. Todo lo que vamos a afrontar no somos nosotros, no es nuestra habilidad. Mi sustento no es lo que yo sé hacer. Sé trabajar en esto, sé trabajar en esto otro, y por eso siempre está seguro en mi contrato o estoy seguro donde estoy trabajando. No. Nuestra seguridad es Dios. Nuestra seguridad ante todos los problemas, ante todas las dificultades, es nuestro Señor. Y para finalizar, quisiera que vayamos a un libro del Nuevo Testamento, que es Efesios
Efesios, y también es muy conocido. También es muy conocido. Efesios 6, versículo 10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Amén. Amén, mis hermanos. Esto es lo que he querido compartir con ustedes. Para mí ha sido de bendición poder citar la escritura en esta tarde, hablar de su palabra con ustedes, poder exponerla, y para mí ha sido totalmente una bendición esta palabra. Hace muchos años, y sigue siendo de hecho una gran bendición esta palabra para mí. Me demuestra realmente en quién confío, que es un Dios vivo, que es un Dios real, no es un invento, no es una creación humana. He visto su poder y sé que muchos de ustedes lo han visto completamente y cercanamente lo han visto. Han sido testigos de lo que puede hacer el Señor. Por lo tanto, no dejemos de confiar en Él. Permanezcamos firmes en Él hasta el final y sabremos que habremos logrado lo que Él había propuesto de antemano para nosotros. El Señor les bendiga, mis hermanos. Les envío un gran saludo y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Espero verlos pronto también, que nos podamos reunir. Bendiciones, mis hermanos. Saludos a todos. Muchos abrazos y que el Señor les bendiga. Bendiciones. Come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin. Come find your mercy, oh sinner, come kneel. Earth has no sorrow, heaven can't heal. Earth has no sorrow, heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. There's hope for the hopeless, for all those who've strayed. Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow, heaven can't cure. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wonder
joyful the morning. Oh, sinner, be still. Earth has no sorrow, heaven can't heal. Earth has no sorrow, heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. Oh, who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too late. So lay down your heart, come as you are. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Yeah. Thank you.